Bien, vamos ahora al periodo de preguntas y respuestas. Aquí hemos recibido unas cuantas. Voy a hacerlas en el orden y en la dirección a quien van dirigidas. Doctora Botero, háblenos por favor del caso de Venezuela. No sé si por el mandato que tiene la doctora Catalina Botero les da referirse a casos particulares fuera de los informes que presenta ella como relatora especial para la libertad de expresión. ¿Se oye? Sí. En las visitas académicas que nosotros hacemos, que son visitas de divulgación y promoción para difundir los estándares, solemos básicamente referirnos a esos temas académicos, de estándares internacionales. Podría referirme rápidamente simplemente a lo que dicen los informes. En Venezuela no hay ley de acceso a la información, no hay políticas públicas de acceso a la información. Nosotros quisiéramos que las autoridades venezolanas, como el resto de las autoridades de los países que no tienen ese tipo de leyes y de políticas públicas, comprendieran la importancia del acceso a la información para la rendición de cuentas, y me parece que, digamos, temas más concretos pueden ser consultados en los informes de la relatoría que publicamos anualmente y que están todos en nuestra. Alguien pregunta, allí donde se interpreta la ley para violar su espíritu, particularmente en materia de acceso a la información, ¿qué papel le toca a la Relatoría para la Libertad de Expresión? Gran pregunta. Hay violaciones directas, evidentes, digamos, hay violaciones a la libertad de expresión que son clarísimas. Normalmente ahí la Relatoría puede hacer dos tipos de cosas. Si son de las más graves, profiere un comunicado público. Si requiere algún tipo de información, pero hay unos estándares que parecen violados, envía cartas a los estados y recoge esa información y la publica en los informes anuales. Pero hay circunstancias, sobre todo cuando hay, y esto lo digo en términos jurídicos, desviación de poder o violaciones indirectas, que son muy difíciles de documentar. Ahí es más difícil que la podamos recoger en un informe. Pero lo que sí quisiéramos es que eso se convirtiera en un caso ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Porque a través de un caso, con la debida garantía del debido proceso, con todas las contradicciones necesarias, el sistema puede evidenciar la desviación de poder. El artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es increíblemente importante, porque dice, los estados pueden limitar los derechos a través de leyes, claro, con toda una serie de restricciones, pero las leyes deben ser aplicadas para las finalidades legítimas para las cuales fueron hechas. Si hay una ley que establece un límite para proteger la seguridad nacional, luego no se puede aplicar para que no sepamos cuánto gana un funcionario. Pero normalmente eso se logra a través de casos contenciosos. Y no hay muchos casos por violaciones indirectas, digamos, sutiles o de esa naturaleza en el sistema interamericano. Y yo creo que sería importante, claro, primero agotar los recursos internos y llevar esos casos a través de una petición que es muy fácil de formular para que el sistema pudiera estudiar ese tipo de fenómenos que a mí me parecen extraordinariamente importantes. En México los partidos políticos están identificados como entidades de interés público, entonces aunque no sean entidades públicas, son de interés público por el tipo de funciones que realizan, ¿no? Pues ni más ni menos que son los que pueden canalizar, ¿no?, la voluntad de los ciudadanos en favor de un candidato. Entonces los partidos políticos están obligados por la ley de transparencia, solo que el IFAI no vigila esa transparencia, sino que la vigila el Instituto Federal Electoral, que es un órgano autónomo y que fiscaliza los recursos muy importantes que reciben los partidos, y los candidatos, siendo promovidos por un partido, están obligados, el partido es el que está obligado, pero está obligado a transparentar cuánto se gastó, el origen de los recursos, etcétera, por cada uno de sus candidatos. Basándose en los informes dados por Panamá a la Relatoría de la OEA, ¿qué creen ustedes que debe hacer nuestro país para no llegar a situaciones como las de Argentina o Venezuela, por mencionar dos ejemplos? No, yo creo que todos los países están, todos los gobiernos y todos los países comprometidos con la democracia están comprometidos con los estándares internacionales. Hay que, digamos, yo creo que es muy importante revisar los informes que los órganos internacionales, digamos, de protección de derechos humanos hacen. No solo la Relatoría, sino la Comisión Interamericana en su caso, las decisiones de distinto tipo de Naciones Unidas, el examen periódico universal, etcétera.
creo que es una muy buena indicación para los distintos órganos de gobierno en un país de cómo mejorar la situación y de dónde hay desafíos y de dónde están fallando, independientemente de las comparaciones que se mencionan. ¿Qué opinión le merece la línea editorial de los medios que responden a los dueños de estos y no a los periodistas? A ver, creo que los medios impresos, justamente porque hay una pluralidad de medios impresos, pues vale la pena que tengan algún tipo de línea editorial. Y entonces nosotros los lectores pues iremos con aquel periódico que nosotros sabemos cuál es su línea editorial. Es decir, creo que sí es importante que se conozcan las líneas editoriales, que se conozcan pues a través de cómo se difunden las cosas. Entonces sabemos muy bien cuál es pues la orientación de El País en España, de Le Monde en Francia, sabemos la orientación de los periódicos. Creo que es distinto cuando son medios electrónicos, particularmente cuando son medios electrónicos fuertemente concentrados, en donde sí específicamente, y hablo del caso mexicano, tenemos prácticamente un duopolio, dos grandes empresas controlando radio y televisión en todo el país, y ahí pues sí no hay otra manera de nosotros decir yo no quiero ver este canal porque son o uno u otro y no hay otra posibilidad de elección. Ahí sí creo que digamos la responsabilidad social de los medios electrónicos tiene que estar claramente regulada por el Estado. Sí, eso. No, para agregar esa pregunta, que muchas veces con razón tendemos a ver al Estado como el enemigo número uno de la libertad de expresión, pero también la concentración de medios atenta a veces contra la democracia si no hay condiciones de diversidad y pluralismo, y en eso la propia Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el Estado tiene obligaciones positivas para evitar que los medios electrónicos queden concentrados en uno o dos grupos, como el caso de México, como el caso de Paraguay en su hora, en el caso de Argentina, etc. Ahora, y yo creo que hay que mencionar otra cosa, y es la concentración y pública también. Pública, exacto, porque se habla mucho de la concentración privada y creo que con razón hay que adoptar mecanismos, por ejemplo, de cuotas para permitir que ciertos sectores ingresen al debate público. Todo eso es muy importante. Creo en el pluralismo de las editoriales de cada medio. Lo importante es que haya muchos y diversos. A mí publicidad oficial y libertad de expresión de funcionarios públicos. Respecto a la publicidad oficial, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sacó un informe aprobado por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que es doctrina internacional relevante sobre el manejo de la publicidad oficial. El manejo de la publicidad oficial es muy importante, porque la publicidad oficial permite, por ejemplo, conocer campañas de vacunación. La publicidad oficial permite saber, por ejemplo, si un Estado saca una licitación para que los ingenieros puedan competir. La publicidad oficial, por supuesto, entendida de manera democrática, no como propaganda oficial, sino como publicidad oficial. Es importante que los Estados, no es importante, a veces es necesario que los Estados inviertan en publicidad oficial, en ese tipo de publicidad, informarle a la sociedad, pero deben hacerlo con criterios objetivos. Y eso es lo que dice la relatoría, eso es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13.3, pero además la Declaración de Principios que menciona Guido y aparte el informe especial de la relatoría. En este caso hay dos sentencias extraordinarias argentinas, en donde un medio de comunicación que venía recibiendo, esto lo digo rápidamente porque creo que es importante aprovechar estos espacios de divulgación y promoción de estándares para contarles un poco lo que hemos hecho, un medio de comunicación que venía recibiendo publicidad oficial de un determinado gobierno local, decide sacar un informe contra ese gobierno local, denunciando aspectos de ese, digamos, incorrectos de ese gobierno local. Al día siguiente le quitan la publicidad oficial. La Corte Suprema Argentina considera que en ese caso dice, los medios no tienen derecho a la publicidad oficial, pero sí tienen derecho a que el reparto de la publicidad oficial se haga con criterios objetivos. Si yo voy a hacer una campaña de vacunación que va a llegar a una comunidad indígena, yo tengo que la publicidad hacerla en el medio que llega a esa comunidad indígena. Y si voy a hacer una licitación de un puente, tengo que hacerlo en aquel medio de mayor circulación que le va a llegar a quienes pueden hacer
ese tipo de ofertas en la licitación. Y tengo que tener criterios objetivos, criterios claros, criterios transparentes, para que no esté castigando a los que me critican y premiando a los que me aplauden. Déjame decir la última cosa respecto al discurso de los funcionarios públicos. Eso es un tema de enorme relevancia para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La Relatoría ha sacado, por ejemplo, con el relator de Naciones Unidas, comunicados públicos cuando las expresiones de los funcionarios públicos pueden aumentar el riesgo de las personas que los critican. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, que tenía como costumbre estigmatizar, llamar terrorista a periodistas que lo criticaban, la relatoría fue muy firme en el caso, por ejemplo, del expresidente Hugo Chávez, lo ha sido en el caso, por ejemplo, del presidente Correa. Nosotros creemos que los presidentes y los altos funcionarios tienen unas obligaciones, porque no son los presidentes y los funcionarios de las personas que los eligieron, son los presidentes y los funcionarios de todas las personas, y tienen obligaciones internacionales respecto de todas las personas. Tenemos una injundiosa normativa internacional que abarca los derechos humanos en general y los temas relativos a la libertad de expresión. Esa normativa ha sido adoptada por numerosos países, incluyendo Panamá. Yo quisiera que los panelistas abordaran el tema de cómo lograr una mayor coherencia entre los principios y los enunciados de la normativa internacional sobre esta materia y los dictámenes de las autoridades nacionales, sobre todo las autoridades judiciales, al respecto específicamente de este tema. ¿Cómo lograr que las autoridades nacionales incorporen efectivamente toda esta serie de principios y de enunciados de forma tal que la libertad de expresión en particular y los derechos humanos en general puedan ser mejor tutelados internamente? ¿Quién quiere interpretar? Doctora Jacqueline. Puedo referirles, digamos, la experiencia mexicana. Justo frente a compromisos y responsabilidades que ha asumido el Estado mexicano a través de tratados, convenciones, y lo que señala la propia Constitución mexicana y las interpretaciones de los jueces, es que hace 2 años el Congreso Federal hizo una gran reforma constitucional al primer artículo de la Constitución mexicana, que es la que tiene que ver con los derechos fundamentales, los derechos humanos, y entonces lo que estableció esta ley es que lo que debe de privar en la interpretación de las autoridades nacionales deben de ser el principio, sea que esté en la Constitución mexicana o esté en un tratado internacional, el principio que más garantía de protección al derecho establece. Entonces ya hay una obligación para los jueces e incluso para autoridades como el IFAI, que es administrativa, para que en la interpretación del ejercicio de derechos lo que se adopte sea aquello que está más a favor de la protección y que puede incluso ser, es decir, que puede colocar a un tratado por encima incluso de la Constitución. Entonces lo que han dicho los ministros de la Corte Mexicana es que tiene que romperse con la jerarquía de las normas en materia de derechos humanos, justamente porque si entonces sería tanto como decir es que el tratado o la convención americana está por encima de la Constitución, lo cual podría sonar un poco raro. Entonces romper con esa jerarquización en el caso de atender violación de derechos humanos. Hay una frase muy célebre que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Comencemos nosotros a parecernos más a lo que aspiramos y entonces podremos exigirle a nuestros gobernantes que se parezcan a nosotros. Bienvenidos todos y muchas gracias por su participación.